Ahora, entonces, esta semana tienen que revisar en su texto del estudiante el siguiente texto. Vamos. Se llama Historia de un amuleto. ¿Alguien ya lo leyó? ¿Alguien leyó? ¿No? ¿No lo han leído? Yo no. Ya. Bueno, solo hay 7 personas, así que Sí, no importa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si no lo leyeron, no importa. Lo que nos interesa y lo que nos convoca hoy día es otra cosa. Vamos a ver que en este texto va a estar ambientado y situado en un lugar particular, ¿ya? Entonces, a veces, para comprender, ¿cierto?, mejor los textos que estamos leyendo, es que tenemos que manejar otro tipo de información y algunas definiciones que no tenemos o no manejamos. Entonces, hoy día, lo primero que vamos a hacer es ver estrategias de comprensión lectora. ¿Ya? Sí, tía. ¿Tienen su cuaderno a mano? Yo les voy a pedir que ustedes se acostumbren a escribir, por ejemplo, la estrategia que más les gustó y la dejan escrita en su cuaderno. ¿Ok? Sí, tía. Ya. Aquí vamos entonces. Estrategia de comprensión de lectura antes, durante y después de la lectura. Para leer correctamente, es necesario aplicar ciertas estrategias que nos permitan pasar de una simple decodificación a una lectura y comprensión total y adecuada. Para esto, es necesario aplicar ciertas estrategias. La estrategia que veremos hoy se divide en 3 facetas. La estrategia que veremos hoy se divide en 3 fases: antes, durante y después de la lectura. En el antes es necesario comprender el propósito de la lectura, activar conocimientos previos en torno a lo que vamos a leer, establecer predicciones sobre el texto que estamos mirando y formularse preguntas sobre el texto. En el durante es necesario abordar conocimientos previos sobre la lectura, establecer... Chicos, miren, vamos a hacer un ejercicio. En la primera parte, en el antes, comprender el propósito de la lectura, activar conocimientos previos, establecer predicciones. ¿Saben lo que significa establecer predicciones? Abran sus micrófonos, por favor. no. ¿No? Ya. ¿Qué es una predicción? Se llama esta historia de un amuleto. Y lo primero que aparecen en nuestros textos son imágenes. ¿De qué creen ustedes que se va a tratar este texto? Con las imágenes simplemente que aparecen en el texto. Primero aparece una niñita, ¿cierto? Como en una reunión familiar. Agüita, arena, pirámides. Una niñita con como con una pulsera. Una persona con qué ropa. ¿Qué tiene de particular la ropa que lleva? Egipcia o de Egipcia. Egipto. Eso es una predicción. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué nos puede decir todo lo que la información o el texto nos entrega? ¿De qué creen que se va a tratar? ¿De una historia de la China? Una familia Una historia de evidentemente Egipto. egipcia. De Egipto, ¿cierto? Algo relacionado con Egipto. Eso es hacer una predicción. ¿Entienden? Nosotros no hemos leído el texto. No sabemos si eso es así. Solo estoy haciendo una predicción con la información que a simple vista me entrega el texto. ¿Ok? Sigamos. Diferencias, comprobar la propia comprensión, recapitular el contenido y tomar decisiones ante las fallas de la lectura. Y finalmente, en el después, es decir, una vez terminada la lectura, es necesario identificar el tema y la idea principal, resumir el contenido y reconocer la organización interna del texto. Veamos la aplicación de la estrategia en un texto. Dijimos que en el antes simplemente íbamos a mirar cómo estaba estructurada nuestra lectura. Es decir, vamos a comprender el propósito de la lectura, activaremos conocimientos previos, estableceremos predicciones sobre el texto y nos formularemos algunas preguntas sobre el mismo.
Si nosotros simplemente miramos el texto, vamos a identificar que este está compuesto por ciertas marcas textuales. Es decir, simplemente mirándolo, sin leer absolutamente nada, voy a poderme dar cuenta que este texto está escrito en prosa, es decir, que está escrito de margen a margen. Además, posee ciertos diálogos que me permiten identificar entonces ¿Qué tipo de texto es este? Chicos, El reflejo. el reflejo es el título, así se llama. Este es un extracto de eso. ¿Qué tipo de texto es? Así a simple vista. Es una historia. Es una Un historia. cuento, por así decirlo. El cuento ya, pero el género macro. ¿Es un texto informativo? ¿Pertenece al género lírico? Estoy mirando, pero no. Lírico era como de poemas. Ya, ¿No me entonces equivoco? ¿pertenece a ese? No, No, no. ya. Además Ya es muy sabemos largo que para no es ser un un poema. Ya no es un poema. Entonces, ¿qué puede ser? Informativo. ¿Qué característica tiene el informativo? Uy, chicos, les voy a mandar una tremenda prueba este mes entonces para la casa. No están aplicando nada. ¿Verdad que me concentré? Texto informativo era que da información de algo. Exacto. Y siempre Una tiene algo noticia, por es ejemplo. una noticia, un artículo informativo, ¿cierto? Y por lo general, Bueno, a simple vista no parece. ya, A a simple simple vista vista no no, porque parece. además no tiene imágenes, ¿cierto? Los textos informativos, la noticia, el artículo, siempre nos presenta una imagen referencial de lo que se va a tratar el texto, ¿ya? Esa es una pista para identificar un texto informativo. Aunque esto no Como parece que vaya a ser un texto ya, informativo no por es un el texto título informativo, ¿cierto? y otras cosas, ¿no? Dice, hay Lo descartamos. acciones, porque dice, oh, esa es una acción, algo está pasando, ¿cierto? Entonces un tipo de texto, ¿de qué características? A ver. Ya sabemos que no es poético, ya sabemos que no es informativo. ¿Qué otros tipos de textos podría ser? Mm, ¿Un cuento podría ser? sí, en ¿Ya realidad por creo que es qué? lo más cercano que recuerdo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué podría ser un cuento? Vamos, hagamos la bajada de información, Una chicos. fábula, Una fábula aunque también podría ser, pero ¿por qué? Podría ser con un lo que nos cuento. mostraron, aunque tía, Exacto. con lo que nos mostraron, las fábulas se supone que son cortas, así que la descartamos porque, Ya. Pero este por es un razón, extracto, eso quiere decir que este texto puede ser un poco más largo. Podría ser un cuento, podría ser una fábula, y yo le diría que sí, podría ser. ¿Por qué? Porque esos dos textos tienen algo en común. ¿Que son textos de qué tipo? Narrativos. Narrativo, página? pues chicos. Entonces, ¿Qué lo primero, página era? esto no está en ninguna página, esto es un video para que vayamos practicando. Ah, pero Lo el primero, cuento. exacto, lo primero que veo acá es que esto, no sé si es un cuento, no sé si es una fábula, porque esto es un pedacito de algo, que no sé de dónde sale, ¿ya? Pero lo que sí puedo saber es que es un texto narrativo porque está contando una historia, porque hay acciones, hay preguntas y ¿Ya? hay respuestas, ¿ya? La fábula se supone que tiene que ser corta, ¿no? Sí, también, pero no estamos Pero un momento, identificando una fábula, Eduardo. Creo que no pero entendiste el hilo, corazón. el libro se Lo que llama tienes que, Historia de un lo que amuleto. tienes que identificar, lo que tienes que identificar es el tipo de texto al cual pertenece. Y a simple vista lo que puedo ver, sin leer el texto, sin leer este extracto, es que es un texto narrativo. Eso es lo que intento explicarte. Por eso yo les decía que sí podía ser un cuento y sí podía ser una fábula, porque esas dos tienen en común que pertenecen al género narrativo. ¿Ya? Sigamos. Bueno, probablemente se y tratará de el un cuento. libro, A su vez, es necesario mirar el título del texto, es decir, el reflejo,
y su autor, que es Oscar Wilde. Esta información me va a proveer de señales que me activen conocimientos previos, que es un reflejo, por ejemplo, y quién es Oscar Wilde. Si no sé quién es este autor, puedo seguir de largo. Entonces, en el antes, como ya dijimos, comprenderíamos el propósito de la lectura, para qué leeremos, activaremos conocimientos previos, estableceremos predicciones sobre el texto y nos formularemos preguntas sobre él mismo. En el texto nos dimos cuenta que iban a hablar sobre un joven Narciso. Narciso era un joven de una apariencia hermosa. Las doncellas se enamoraban de él, pero éste las rechazaba. Narciso se enamoró de su propia imagen reflejada en una fuente. En una total contemplación, acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso. Leamos ahora entonces el texto para luego aplicar la estrategia durante la lectura. El reflejo. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Oh, les respondió el río, aun cuando todas mis gotas de agua se convirtieran en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo misma a Narciso. Yo lo amaba. Oh, prosiguieron las flores de los campos, ¿cómo no ibas a amar a Narciso? Era hermoso. ¿Era hermoso?, preguntó el río. ¿Y quién mejor que tú para saberlo?, dijeron las flores. Todos los días se inclinaba sobre tu ribazo, contemplaban tus aguas su belleza. Si yo lo amaba, respondió el río, es porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. En el durante dijimos que aportaríamos conocimientos previos a la lectura, es decir, ya sabemos quién es Narciso, por lo tanto podemos identificar de quién están hablando, estableceremos inferencias, comprobaremos nuestra propia comprensión, recapitularemos el contenido y tomaremos decisiones ante las fallas de la lectura. Están viendo, chicos, el procedimiento, ¿cierto? Están hilando la idea. Abuelita. Yo no soy abuela. Entonces, están hilando la idea de cómo tienen que ir extrayendo la información de un texto, ¿sí? Sí, tía. Ya. No sé muy bien. Porque el texto que tienen que leer, que es el que les acabo de mostrar, que es este, El cual es larguito, es largo. es larguito, ustedes van a tener que aplicar algún tipo de estrategia de comprensión lectora para poder encontrar la idea del texto y poder resolver las preguntas. Recapitulando el contenido, podemos decir que el cuento habla acerca de un río tan vanidoso como Narciso. Él estaba enamorado del hombre precisamente porque en los ojos del joven se reflejaba la belleza del agua. Una de las fallas más comunes que podemos tener al momento de leer es no comprender ciertas palabras, como la palabra ribazo, que aparece en el cuarto diálogo establecido en este cuento. Sin embargo, podemos aprender que esta significa río en relación a que están hablando precisamente de este fenómeno natural. En el después de la lectura, es decir, una vez que ya terminamos de leer el texto, vamos a identificar el tema y la idea principal del texto y además resumiremos el contenido y reconoceremos la organización interna del texto. Este cuento presenta una idea intertextual con el mito de Narciso, reformulándolo desde la mirada del río donde el joven se ahogó. Esto podemos saberlo porque activamos conocimientos previos en el antes de la lectura a saber quién era Narciso, y una vez terminada la lectura, cuando ya supimos que el río era tan narciso como el mismo joven del que se estaba hablando. Fin. Qué fácil. Pero, además de identificar una estrategia que les permita capturar toda la información que aparece en este texto, además de eso, después, cuando comiencen a hacer la actividad, les va a aparecer una página que dice lo siguiente. Acá está. Analizar el ambiente y las costumbres. ¿Por qué será importante analizar el ambiente y las costumbres? ¿Qué creen ustedes? Para saber el contexto, en qué época está ambientado. Claro, ¿cierto? Habíamos hablado en otra clase que habían elementos muy importantes que nos permitían hacer la comprensión más fácil, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a ver el ambiente y las costumbres, y esto les va a ayudar
a realizar la actividad del amuleto, ya que es el texto largo que dice el Eduardo. Para eso, yo juro que abrí otro video, ya, pero no importa. Vamos a analizar el siguiente video. Y aquí no voy a interrumpir, así que lo podemos ver de corrido. Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a hablar sobre el ambiente y la... Antes, Paloma, te juro que cuando escuché este video me acordé de ti. Encontré que la niña que hablaba tenía parecido tu tono de voz. ¿Sí? Dije, no, no puede ser. La Paloma hizo la clase, así que voy a descargar ese video. las costumbres en una narración. Para comenzar vamos a definir algunos conceptos. El ambiente físico, también conocido como el espacio físico, se refiere al lugar geográfico donde se producen los hechos, es decir, el lugar mismo. Por ejemplo, puede ser que la historia se desarrolle en una escuela, o en un bosque, o en una playa. ¿Ya? En las pistas del texto nos van a ayudar a saber en dónde se está realizando la historia, es decir, en dónde los personajes viven y se desenvuelven en la narración. También se presenta el ambiente psicológico. El ambiente psicológico son los valores, los sentimientos, las emociones que experimentan los personajes al vivir los acontecimientos que se narran. Por ejemplo, puede que un personaje en algún momento algo le ocurra que sienta mucha rabia y que eso también va a influenciar las acciones que va a realizar. O tal vez puede suceder algo que le produzca pena, tristeza o mucha alegría, ¿ya? Dependiendo de cuáles son estos valores, estos sentimientos que se presentan y cuáles son los que predominan, es que nosotros hablamos de un ambiente psicológico, ¿ya? Por último, vamos a hablar sobre las costumbres. Las costumbres son todos aquellos hábitos o acciones que se repiten y que pasan a ser parte de las normas dentro de una comunidad. Por ejemplo, si nosotros vemos esa imagen que está ahí presente, nos damos cuenta y de forma casi inmediata que se habla sobre las costumbres mexicanas, ¿verdad? Lo podemos identificar por medio del sombrero, de la guitarra, de los cactus y instrumentos musicales, animales, máscaras, ajíes, etc. Y estas costumbres también son parte de la narración. Y nosotros debemos inferirla a través de las pistas que se presentan, como por ejemplo la vestimenta, ¿cierto? Llegó trauma porque no sabía. Existen algunos pasos que nos van a ayudar a poder analizar el ambiente de una manera más ordenada. En primer lugar, vamos a identificar algunos elementos de la... Paloma, ¿estás traumada? Estoy traumada y vi que es igual a mi voz. ¿Viste? Es verdad. ambiente, como por ejemplo los nombres de las ciudades, los países, los animales, las monedas que se nombran, algunas descripciones de la naturaleza o de la ciudad. Ya no es lo mismo si que una narración se desarrolla en el bosque a que se desarrolle en la ciudad. Y las acciones, descripciones o palabras que están relacionadas con las tradiciones. Con las celebraciones, la religión, el trabajo, la comida, las vestimentas, todo lo que se presenta en el texto y que nos va a servir de pista para poder nosotros contextualizar de mejor manera, ¿ya? Y para entender la narración. En segundo lugar, vamos a analizar la influencia del ambiente, ¿ya? Cómo el ambiente afecta la historia que se está narrando y qué reacciones provocan los personajes. Puede que se me ocurre que de pronto un personaje puede cambiar de ambiente, del ambiente suyo, ir de extranjero a otro país o a otro lugar, y quizás los va a impactar ese ambiente, y ahí eso va a provocar una reacción en él que actúe de alguna forma diferente respecto a lo que está acostumbrado. Entonces todo eso nos va a servir de pista a nosotros al momento de leer y analizar el ambiente de la narración. Y por último vamos a reflexionar sobre los efectos que producen estos aspectos de la lectura. ¿Ya? Pueden producir efectos tanto en los personajes como también en nosotros los y las lectores de la narración.
Vamos a analizar este fragmento que se encuentra aquí y vamos a encontrar algunas pistas sobre el ambiente. Ya dice que estaban en un pequeño claro de una vegetación muy tupida y baja, que había árboles, arbustos y unos matorrales cercanos, espinosos y enmarañados. Frente a ellos se prolongaba una ribera de extraño barro negro y luego la cinta marrón amarillenta reluciente de un río. Después más barro seco, endurecido y más vegetación selvática entre verdosa y amarronada. Entonces vamos a encontrar las pistas del ambiente. Se dice que había algún tipo de vegetación específico, también matorrales, ¿cierto? También parte de la vegetación. Y por último, que se encuentra en un río. Entonces nosotros podemos imaginar que se trata de un ambiente tal vez parecido a esto que tenemos en la imagen, ¿ya? Y por último, vamos a analizar este segundo fragmento donde se dice que después les contó que los hombres salían a cazar con lanzas y flechas de pedernal y que fabricaban botes con juncos y arcilla. También les explicó cómo había usado los juncos para hacer una trampa para atrapar los peces del río. Y les mostró cacharros, vasijas y fuentes de arcilla, algunos adornados con dibujos negros y rojos, e increíbles objetos de pedernal y diferentes clases de piedras, cuentas y ornamentos, y herramientas y armas de todo tipo y variedad. Chicos, si leemos este fragmento, aplicando lo que la compañera nos explicaba en el video, ¿qué se imaginan? ¿Cómo podemos hacer una inferencia respecto de lo que nos están explicando o nos están mostrando? Paloma, ya que tú hiciste el video. Si nos dice, después les contó que los... Sigo traumada. ¿Sigues traumada? Después que les contó que los hombres salían a cazar con lanzas, flechas y un pedernal. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Está hablando de una ciudad? De una tribu. Está hablando de una tribu, ¿no? Como que nos imaginamos inconscientemente que están hablando de una tribu, ¿cierto? O de una comunidad, ¿cierto? Que tiene ciertas características para vivir, ¿verdad? Como que ya inmediatamente sabemos que no es en la ciudad, ¿verdad? Bueno, hoy en día igual hay personas que practican el arco y flecha. Hoy en día. Pero ahí dice, salían a cazar con lanzas y flechas de pedernal. Yo creo que sí practican lanzar flechas, pero como deporte, ¿verdad? No para salir a cazar. Yo me acordé de la Se me- Caperucita Roja. ¿De qué? De la Yo me Caperucita toco con Roja. las latas. Pero deja que hable la paloma, no alcancé a escuchar. No sé por qué, pero me acordé de la Caperucita Roja. De la camiseta roja, ya. Y después nos dice, les mostró cacharros, vasijas y fuentes de arcilla, ¿cierto? Yo al menos me imaginé así como una tribu africana. Así me lo imaginé, así como, ¿cierto? Personas grandes Casi y... todas las tribus ahí sí que usaban lanzas o flechas. Oye, mi imaginación, Eduardo. Ayer hablábamos del respeto, ¿qué onda? Ya, ¿cierto? ¿Bien? Vamos a prestar atención a las pistas, por ejemplo, a qué se dedicaban los hombres de ese pueblo, qué materiales utilizaban y a qué se dedicaban. ¿Ya? Podemos ¿Qué puede ser entender un entonces mapuche? que Claro, sí, cada uno puede darle la interpretación, pero por eso es tan importante el ambiente y las costumbres, porque nos permiten a nosotros identificar el lugar, ¿cierto?, de donde se desarrolla la historia que estamos leyendo. miren, aquí hay una vasija que son las que ellos nombran. Y podemos nosotros inferir cuál es el ambiente y por lo tanto qué tipo de personajes nos vamos a encontrar en la historia. ¿Ya? Y a partir de eso podemos nosotros entender de mejor manera las acciones de los personajes. ¿Ya? En este video la idea es poder entender que dentro de una narración, si bien el ambiente de una narración, el ambiente físico, Greco dice si lo aceptan de nuevo porque se salió. se presenta Se de va a manera salir. explícita, sí lo podemos inferir
y analizar para saber cómo estos influyen en los personajes y también en nosotros mismos como lectores. ¿A qué tipo de narración nos estamos enfrentando? Bien, chicos, sí, chicas, hemos Permiso, llegado pero al me final dio del el video. trauma, me dio sed. Porque debe ser. Ya, entonces, como dijo nuestra paloma del video, ¿Sí? Pregunta, ¿cómo se llama el canal? el canal se Y lo voy a compartir en el WhatsApp de tarea, ¿ya? El grupo. Ya. El grupo. Entonces, es importante analizar el ambiente y las costumbres porque nos permiten, ¿verdad?, identificar el lugar donde se desarrolla la historia. Entonces, nosotros tenemos que leer este texto que es un poquito largo, dijo el Eduardo. ¿Y qué nos puede decir, por ejemplo, sus vestimentas? Eduardo, qué podemos inferir? no sé. De- Porque tú te vistes igual que este niño que está acá, no, ¿no? ¿Cierto? pero ninguno de ellos me viste igual. ¿Y las niñas todavía se visten como estas niñas que están acá? Bueno, pero eso sí, hoy en día no es. Hoy en día no es, ¿verdad? Entonces nos imaginamos enseguida que eso pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, en primera, ¿dónde están las construcciones? En segunda, esa ropa es rara en esta época. Claro, mira acá, estas viviendas, ¿cierto? Muy futurístico, muy futurístico. Estoy siendo sarcástico. Muy futurístico. ¿Ya? Entonces, esto, Eso ya es otro. ¿ya? Esto, Ok, esto a ya esto no dice que se está como en refiere, Egipto entonces, o en hoy día, África. David, cuando hablamos, analizar el ambiente y las costumbres, ¿ya? Por ejemplo, Ya. acá decía, ¿te imaginas que los niños de la historia de un amuleto hubieran viajado a Latinoamérica en lugar de Egipto? Pucha, es que leyeron el texto, es que es súper entretenido, pero si no lo leyeron no les puedo contar, si no era muy fácil la Yo tarea. no tengo ni la menor idea. Bueno, tienen que leerlos porque se van a encantar de la historia, es bien divertida. Se les No va- va a ser una alerta de spoiler. Sí, Alerta spoiler. no O puedo, sea, si no los hubiese leído. 2, 3, 4, 5, Entonces, 6, pero ya 7, saben 8. que esos niños viajaron. ¿Viajaron a dónde? ¿Viajaron a Chile? Ya son 10 planas. Este libro son 10 Viajaron a planas. Egipto, ¿cierto? Esos niños. Hay un amuleto, ya saben, le acabo de Ya, dar no se la supone pista de la que vida. no iba a decir Había un spoilers. amuleto, había un amuleto, pero es que ya leí la pregunta. Había un amuleto, viajaban y fueron a Egipto. Les di 3 pistas del texto. Bien spoilers. ¿Ya? Sí. No voy a subir este video para que nadie más vea los spoilers. Entonces, ya saben 3 cosas de Pero la va a tener que ser antes de empezar el video. Alerta de spoilers. Que no Claro. hay visto. Bueno, hubiera dicho eso antes de empezar a grabar. Entonces, ellos viajaron a Egipto. Ahora, esta pregunta nos dice, ¿se imaginan hubiese viajado esos niños de esa época a Latinoamérica hoy, por ejemplo? ¿Qué pasaría si nosotros viéramos caminando unos niños con esas vestimentas por la calle? Yo le preguntaría. De partida pensamos Yo le que es una pregunto. fiesta de disfraces, ¿cierto? Así como, oh, bueno, Bueno, se vistieron la de... pero niña que de- ahora no hoy en día. Latinoamérica no les entenderíamos nada porque son de otro país. Ya, En punto primer la uno. lugar. niña de la portada, esa niña pelirroja me recuerda de Anne Whitney. Mm, El segundo, o sea que... Salud. La segunda, creo de que primero los llevarían a un lugar seguro, yo qué sé. O sea, estamos hablando de... Y además, bueno, ¿y qué vería cuando de la nada aparecieran unos niños así, de la nada? Una persona que esté pasando por ahí y de repente aparezcan unos niños de la nada. también, sería extraño. Entonces, ¿qué tienen que Seguramente nos hacer llamaría después la de leer, policía. Eduardo, qué tienen que hacer después de leer el texto? Que yo les acabo ¿Dónde de las decir preguntas? que eran 3 elementos súper importantes. Había un amuleto, viajaban y fueron a Egipto. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer después? Tienen que O sea, ¿cómo es completar Egipto la hoy en día? actividad.
Entonces, vestimenta del antiguo Egipto y de Inglaterra del siglo XIX, ¿ya? El paisaje, y contraponer el paisaje porque, ¿saben dónde queda Inglaterra? ¿Han escuchado hablar de Inglaterra? ¿Saben cómo es el clima, cómo es la ciudad? Mi tía vivió en Inglaterra. ¿Cómo, Vicky? Mi tía vivió en Inglaterra. Ah, tu tía vivió en Inglaterra, ya. Entonces, puedes hacerlo súper fácil, preguntarle a ella cuál es la diferencia entre la vegetación de Egipto y la de Inglaterra, ¿ya? Eso es muy Leyendas claro, la Es verdad. obvio, tía. Con eso, la tía conoce las dos. Las actividades entonces de los niños en Egipto y las de Inglaterra. Pero del antiguo Egipto, no de Egipto de ahora. Ahora Egipto igual es una civilización más moderna. No, ya no viven en las pirámides. Creo que no entiendo muy bien cómo, qué eran las pirámides. Ya ¿Ya? primero en pirámides. Entonces, ¿qué es lo qué es lo único que les pido? Ya que nos va quedando poquito tiempo, es usar una estrategia, primero de comprensión lectora, para que no se le haga tan agotante leer un texto tan largo, ¿ya? Ir escribiendo por la orilla, destacar, y algo que hacía yo cuando estudiaba era que leía primero las preguntas para saber qué información tenía que buscar y cuál no. No todo lo que aparece en el texto me va a servir para responder las preguntas. Entonces, lo que hacía era escribir las preguntas en una hoja aparte y así como iba leyendo el texto, iba descubriendo cuáles eran las respuestas de estas preguntas. A ti, ya por cierto, son 10 planas. Sí, pero después en el liceo les va a tocar leer un libro entero en una semana, así que no se preocupen. Esto es una práctica. Entonces, ¿qué les recomiendo? Es leer primero, saber qué es lo que qué información tienen que buscar y luego responder las preguntas y así se les hace más fácil y menos tedioso contestarlas. Bueno, quiero todas las dudas y consultas ahora. ¿Dudas y consultas? No existen. No existen. Eso, chicos. ¿Qué vamos a hacer con estos 4 minutos? No, pueden conversar, aprovechar. Terminó Ahí las está. clases. ¿Ah? Resumen, terminó la clase, ahora es chip libre. Libre. Así que voy a dejar de grabar, ¿ya? Para que puedan conversar libremente. Desde ahora